Les saluda el profesor Álvaro y vamos a trabajar el día de hoy nuestro tema funciones trigonométricas de un ángulo alfa que está entre 90 y 360. Bueno, a eso le llaman, ¿no? Ángulos en posición normal le llaman, ¿no? Un ángulo que está comprendido entre estos valores, ¿no? Justamente entre 90 grados y 360 grados. Bien, chicos, entonces seguimos. Bien, entonces, como te estaba mencionando, vamos a estudiar justamente en el tema, ¿no? A las razones trigonométricas de ángulos que se encuentran, ¿no? Entre 90 y 360, ¿no? O sea, ángulos mayores de 90 grados y menores de 360 grados. Bien, a ver, ¿qué significa este cuadrito que tenemos acá? Bien, lo que sucede es que los ángulos en posición normal, chicos, se miden, ¿no? A partir de este eje, que es el eje X positivo. Se miden a partir de este eje, ¿ya? Y se miden en sentido antihorario. Por ejemplo, yo podría medir un ángulo como este. Mira, ahorita se me ocurre hacer este angulito que está acá, ¿no? Y, por ejemplo, este ángulo que está acá es un ángulo en posición normal. Por ejemplo, podría ser 30 grados, ¿no? Ese es un ángulo en posición normal, ¿sí? También, así como puedo dibujar 30 grados, también podría dibujar un ángulo, por ejemplo, de un ángulo un poquito más grande, un ángulo, por ejemplo, por acá más o menos, y podría ser de repente 60. este ángulo aproximadamente 70 grados, ¿no? 70, 60, bueno, parece más que 70, 75 por ahí, ¿no? Y ya tengo este ángulo, mira, 70 grados. Podría dibujar ese ángulo, pero el ángulo anterior, el de 30, y ahora el de 70, son ángulos que pertenecen al primer cuadrante. A este uno que está acá, significa primer cuadrante. Esta zona que está acá, todos los ángulos que están comprendidos en esta zona, se le denomina ángulos del primer cuadrante. Bueno, pero no queda ahí. ¿Por qué? Porque un ángulo también yo puedo graficarlo de esta manera. ¿Ya? Por favor, pongan mucha atención. También yo podría graficar un ángulo así, de esta manera. Y este ángulo sería aproximadamente pues un ángulo de 100 grados, ¿no? Y si te das cuenta, este ángulo es mayor a 90, ¿no? Es un ángulo mayor a 90. También yo podría graficar un ángulo aún más grande, ¿no? Podría graficar un ángulo más grande de la siguiente manera. Este ángulo, mira, aproximadamente el de acá. Entonces, recuerda que los ángulos se miden a partir del eje X positivo desde acá para allá. Y este ángulo aproximadamente pues tendrá más o menos unos 210 grados, ¿no? Y así, chicos. Entonces, el caso anterior, ¿no? Que les mencioné, ¿no? El caso anterior, disculpe, cuando el ángulo estaba, por ejemplo, ya, en este caso, ¿no? 210 grados, este es un ángulo que pertenece al tercer cuadrante, mira. En el caso del 100 grados que dibujé hace rato, sería del segundo cuadrante. ¿Y cómo sería un ángulo del cuarto cuadrante? A ver, un ángulo del cuarto cuadrante, por ejemplo, sería un ángulo que su lado final llegue aquí, aquí. ¿Y cómo se dibujaría ese ángulo? Ese ángulo se dibujaría de esta manera, así. Y ese aproximadamente es un ángulo pues de 300 grados. ¿Ya, chicos? Bien, esos son ángulos en posición normal, ¿sí? O Entonces, sea, para el cuarto cuadrante el ángulo va para afuera. claro, no, o sea, el ángulo, o sea, el cuadrante al cual pertenece un ángulo depende exactamente del lado final. Recuerden que, por favor, no se olviden, si es que estamos hablando de un ángulo en posición normal, recuerden siempre que esto representa el lado inicial. Disculpen, ahí voy a escribirlo bien, o sea, ha salido mala. Representa el lado inicial, ¿ya? Pero el cuadrante lo determina el lado final, es decir, esta línea que está acá. Esta línea que está acá determina justamente el cuadrante, ese es el lado final. El lado final determina el cuadrante al cual pertenece el ángulo. Por ejemplo, como el lado final pertenece al cuarto cuadrante, yo digo entonces que el ángulo 300 grados pertenece al cuarto cuadrante. No se olviden de eso, ¿ya? No se olviden de eso. Lado inicial, siempre aquí, y el lado final, no importa dónde caiga,
¿no? Va a depender, o va a indicar, mejor dicho, el cuadrante al cual pertenece, ¿ya? Entonces voy a poner un ejemplo, a ver, vamos a limpiar la pantallita, ¿ya? Miren, primero necesito que me aprendan esto que estoy explicando para luego estudiar bueno, los ejercicios, ¿no? Que vienen más adelante. Entonces, esta línea de color rojo, ¿cómo se llama, chicos? ¿Se acuerdan? Lado inicial. Lado inicial del ángulo. Entonces, mira, ven, yo voy a poner de color azul y este es el lado final, ¿no? Este es el lado final. Este ángulo que voy a dibujar acá, alfa, ¿a qué cuadrante pertenece? Al primer cuadrante. Primer cuadrante. O sea, quien manda acá es la línea de color azul. Si la línea de color azul está en esta zona, ¿no? Se llama ángulo o alfa, pertenece al primer cuadrante, ¿ya? A ver, quiero que me digan ahora en este caso, el ángulo beta, ¿a qué cuadrante pertenece? Al segundo cuadrante. Segundo cuadrante. Beta pertenece al segundo cuadrante. Muy bien, chicos. Eso es lo que necesito que me respondan. Ahora, ¿qué pasaría si en este caso el ángulo tita, por ejemplo, llega ahí? ¿Tita a qué cuadrante pertenecería? Tercer cuadrante. Tercer cuadrante. Correcto. Y finalmente, ¿cómo sería un ángulo del cuarto cuadrante? A ver, vamos a dibujarlo, ¿ya? Vamos a dibujar el lado final y el ángulo, digamos que es el de acá, ¿no? Este ángulo alfa. ¿Alfa a qué cuadrante pertenece? El cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante. Muy bien, chicos. Entonces, algo que quiero que también tengan en cuenta es que los ángulos, recuerda, ¿no? Siempre se miden desde aquí, ¿no? Y aquí yo voy a decir que es el 0 grados, ¿sí? Cuando el lado final llegue aquí, acá va a ser 90 grados. Cuando el lado final llegue aquí, va a ser 180 grados. Cuando el lado final llegue aquí, aquí va a ser 270 grados. Y cuando dé una vuelta completa, vuelva a llegar acá, va a ser 360 grados. ¿Sí? Entonces, a ver. ¿Qué significa esto? Un ángulo entre 0 grados y 90 grados será entonces del primer cuadrante. ¿Sí? A ver, chicos, no se olviden de esa parte que es muy importante, ¿eh? Entonces, a ver, si me entendieron. Entonces, chicos, si yo digo este ángulo, por ejemplo, mira, ángulos del primer cuadrante, ¿eh? A ver, Jonier, mencióname un ángulo del primer cuadrante, Jonier. Cualquier ángulo del primer cuadrante. ¿Cero? 0 grados, no. Recuerda, un ángulo del primer cuadrante es un ángulo, cualquier ángulo que está entre 0 grados y 90 grados. 70. 70, por ejemplo, ¿no? Son ángulos del primer cuadrante. A ver, Briseño, un ángulo del primer cuadrante. Otro ángulo. 80. 80. Patrick Villar, otro ángulo del primer cuadrante. No te escuché. 90. 90, no. Cualquier ángulo entre 0 y 90 grados. Menos el 0 y el 90. No, esos no son del primer cuadrante. A ver, Patrick, otro ángulo. 60 puede ser. O 40. 40. Ya está. Entonces, 50. Acaban de mencionarme, a ver, un ratito. 60 grados, puede ser 40 grados, ¿no? ¿Sí? Entonces, todos los ángulos que estoy mencionando acá son del primer cuadrante. Ahora, a ver. ¿Cómo yo reconozco a los ángulos que son del segundo cuadrante? Entre 180 y 90. Claro, son los ángulos que están entre 90 grados y 180 grados. Entonces voy a preguntar, por favor, no participe solamente el que le voy a indicar, ¿ya? No participe el resto, solo el que le voy a preguntar. A ver, Valdivia, mencióname un ángulo del segundo cuadrante, por favor. 120. 120, muy bien. A ver, Palacios, Eunice, mencióname un ángulo del segundo cuadrante. 140. 140.
Muy bien, Gianluca López, un ángulo del segundo cuadrante. Una 160. 160. Muy bien. Poma, un ángulo del segundo cuadrante. 170. 170, ¿no? Y así, cualquier ángulo que esté entre 90 y 180 es un ángulo del segundo cuadrante. El 100, el 101, el 91, el 179, ¿no? Todos ellos son ángulos del segundo cuadrante. A ver, Anderson Burga, dime una cosita, un ángulo, ¿a cuáles van a ser los ángulos que pertenezcan al tercer cuadrante, Burga? A ver. ¿Qué ángulos son? ¿Cómo? 180. No. Los ángulos del tercer cuadrante, Burga, son los ángulos que están entre 180 y 270. Cualquier ángulo. A ver, Burga, entonces, un ángulo del tercer cuadrante, mencióname, por favor. 190. 190. Muy bien. 200. Ya, uno nomás. Vamos a seguir preguntando. Muy bien, es correcto lo que has dicho. 190. Luyo, por favor. Un ángulo del tercer cuadrante. 210. 210. Morinaga. 260. 260. Monzón. 250. 250. Ya, 4 nomás, ¿ya? Y esos son los ángulos del tercer cuadrante, ¿ya? Mira, ve. Ahora nos vamos a los ángulos del cuarto cuadrante. Los ángulos del cuarto cuadrante son ángulos que están comprendidos entre 270 grados y 360 grados, ¿sí? A eso nosotros llamamos ángulos del cuarto cuadrante, ¿sí? Entonces, los ángulos del cuarto cuadrante, ¿cuáles van a ser? A ver, vamos a preguntar. Nicole More, a ver, dígame, por favor. Bueno, parece que no está Nicole. Bien, bueno, vamos a ir indicando, ¿ya? Cualquier ángulo del cuarto cuadrante yo podría indicar el 280, ¿no? 290. 290. 300. ¿El 359 será del cuarto cuadrante? Sí. Sí. ¿El 271? No. Sí. No. Sí. Es un ángulo entre 270 y 360. Entonces necesito, ¿no?, que esta parte me quede, ¿no?, para todos perfectamente claro, ¿no? Porque si no queda claro esto, uy, no voy a entender el resto. Si ya entendieron esta parte, entonces el resto ya se va a hacer un poquito más fácil. Ahora recién vamos a explicar esto, chicos, ¿ya? Mira, ve. ¿Qué significan sen, cosecante, tangente, cotangente, coseno secante, todas? ¿Qué significa eso? Ya te explico, ya rápidamente. Esto significa, ¿no? ¿Qué significa todas positivas? Las razones trigonométricas para un ángulo del primer cuadrante siempre van a ser positivas. O sea, todas las razones trigonométricas del primer cuadrante siempre van a ser positivas. O sea, seno de 70, positivo, coseno de 80, positivo, cotangente de 60, positivo, tangente de 40, siempre van a ser positivas. ¿Está claro? No importa de qué razón trigonométrica hable del primer cuadrante, siempre van a ser positivas. Pero, ¿qué sucede? Sucede así en el segundo cuadrante, veamos. ¿Qué dice en el segundo cuadrante? ¿Qué dice en el segundo cuadrante? Seno y cosecante. Y este símbolo más, ¿no? Positivo. O sea, ¿qué significa eso? Las razones Que solamente seno y cosecante van a ser positivos. Pero de los ángulos del segundo cuadrante, solamente el seno y la cosecante de los ángulos del segundo cuadrante van a ser positivos. Entonces yo hago una pregunta acá. El seno de 210. No, perdón. Todavía no, chicos, disculpen. Entonces, seno y la cosecante van a ser positivas. ¿Cuántas razones trigonométricas hay? ¿Se acuerdan? A ver, ¿se acuerdan? Seno, coseno, tangente, cosecante, cosecante. Son 6, ¿sí o no? O sea, dos son positivas, el seno y la cosecante. ¿Y las otras 4 cómo van a ser entonces?
¿Negativas? Negativas, ¿sí o no? O sea, si yo Del digo... segundo cuadrante. Mira, por ejemplo, acá hemos mencionado estos ángulos del segundo cuadrante. Seno de 120, positivo. Seno de 140, positivo. Seno de 160, positivo. Todo eso va a ser positivo. También podría decir yo, cosecante de 120, positivo. Cosecante de 140, positivo. Cosecante de 160, positivo, ¿no? Pero si yo digo tangente de 120, Sería negativo. sería negativo, ¿sí o no? Si yo digo cotangente de 140, Negativo. sería negativo. Y así, ¿no? Y así. Bueno, chicos, seguimos. Seguimos ahí ahora, mira. Miren el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante son positivas la tangente y la cotangente. Ángulos, las razones trigonométricas para ángulos del tercer cuadrante solamente van a ser positivas la tangente y la cotangente. Las otras 4 razones, Negativas. negativas. Y en el cuarto cuadrante son positivas el coseno y la secante. Las otras 4 razones, serían negativas. Negativas. Muy bien, esa es la primera parte, chicos. ¿Ya? Un momentito. Miren, hallar el valor numérico de coseno de 135 grados. Mira, hallar el valor numérico de coseno de 135 grados. ¿Qué es lo que se hace? O sea, recuerda que lo que nosotros vamos a hacer acá es vamos a reducir a un ángulo muy grande, por ejemplo, un ángulo que caiga de repente en el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, lo vamos a convertir en un ángulo del primer cuadrante. ¿Y cómo se hace eso? Observa, nosotros vamos a usar o el 180, ¿no? O el 360 grados. Uno de los dos vamos a usar nosotros. ¿Ya? ¿Cómo es eso de 180 y 360? Ya, listo. Entonces, mira, por ejemplo, el coseno de 135. No, vamos a ampliar el dibujito, ¿ya? Para que se vea mejor. Vamos a ampliar el dibujito, ¿ya? Ya, mira acá. Entonces, mira, primer análisis que tú tienes que hacer. Es en varios pasos esto, chicos, ¿ah? Por si acaso. Primer análisis que tienes que hacer tú. El coseno de 135. Esto, ¿en qué cuadrante cae el 135 grados, chicos? 135, ¿a qué cuadrante pertenece? Cuadrante 2. Cuarto cuadrante. Segundo cuadrante. Porque es un ángulo entre 90 y 180, ¿ya? Es un ángulo del segundo cuadrante. Ahora, entonces sería, si es del segundo cuadrante, el coseno en el segundo cuadrante, ¿será positivo o negativo? Negativo. Negativo, claro que sí. Por eso está el menos acá, ¿ya? Luego, este 135 grados que ves acá, tú tienes que descomponerlo en dos ángulos, ¿ya? Coseno de 180 menos este 135 está mal acá, ¿ya? Coseno de 180, bueno, ya vamos a usar mejor ese método que está ahí, ¿ya? 180 le voy a restar este ángulo que está acá. 180 menos 135, ¿ya? ¿Y cuánto es 180 menos 135? 45. O sea, sería menos coseno de 45. ¿Y cuánto es el coseno de 45? Ustedes tienen la tablita, ¿no? Si no me equivoco, está en el capítulo número 4, ¿ya? Y en esa tablita es el coseno de 45. Y el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, ¿ya? Entonces, quiero que tengas en cuenta que en el segundo cuadrante y en el tercer cuadrante, tú vas a usar el 180 grados. Y en el cuarto cuadrante tú vas a usar el 360 grados. ¿Cómo es eso, profe? Ya te voy a explicar, no te preocupes. Profesor, en la tabla dice que coseno y 45. Sí, profe, es uno sobre raíz de 2. Ya, 1 sobre raíz de 2. Eso también es la respuesta. Lo que pasa es que 1 sobre raíz de 2 está racionalizado. Si yo lo racionalizo, también hemos visto el tema. También hemos visto el tema, se multiplica por raíz de 2 por raíz de 2 aquí. 1 por raíz de 2, raíz de 2. Y raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Se dan cuenta que es lo mismo, ¿no? Solo que está racionalizado. Anótalo si quieres en tu tablita al costado. 1 sobre raíz de 2 es raíz de 2 sobre 2. ¿Ya? Bien, chicos. Vamos a hacer lo siguiente. Bien, chicos, aquí ahora sí en la parte práctica ya vamos a los ejercicios y bueno, tenemos que calcular el seno de 210 grados, ¿ya? Tenemos que calcular el seno de 210 grados. Bueno, primero observamos el ángulo, ¿no? El 210 grados, sabemos que ese ángulo pertenece al tercer cuadrante, ¿ya?
tercer cuadrante. Entonces ya sabemos que, por ejemplo, ¿no? El seno en el tercer cuadrante es negativo, ¿no? No nos olvidemos de eso, por favor. Bien, y recordando, ¿no? Recordando aquí este cuadrito, ¿no? Recuerda que los ángulos del primer cuadrante son aquellos ángulos que están comprendidos entre, perdón, están comprendidos entre 0 y 90 grados. Del segundo cuadrante entre 90 y 180, tercer cuadrante los ángulos entre 180 y 270, y del cuarto cuadrante de 270 y 360. Como acá tenemos el ángulo de 210, obviamente 210 es un valor entre 180 y 270, ¿no? Por eso digo que pertenece al tercer cuadrante. Recordando también, chicos, un poco la teoría, recuerden que los ángulos en el primer cuadrante o las razones trigonométricas para los ángulos, recuerden que todas eran positivas, ¿no? Todas las razones trigonométricas para un ángulo del primer cuadrante son positivas. En el segundo cuadrante eran positivas la razón seno y la razón cosecante. En el tercer cuadrante eran positivas la razón tangente y la razón cotangente, ¿no? Y en el cuarto cuadrante era positiva las otras dos restantes, ¿no? El coseno y la secante. Entonces vamos a aprender a usar este cuadrito, ¿ya? Tenemos que aprender a usar todo este cuadrito que está acá. Aprender a emplearlo. Bien. Entonces, avanzando entonces con el ejercicio, entonces seno de un ángulo del tercer cuadrante, por eso es que es negativo, ¿no? Porque quienes son positivos en el tercer cuadrante solo es tangente y cotangente. Como hablan de la razón seno, entiendo que es negativo. Entonces, ¿ahora qué se hace? Aquí viene justamente lo que tenemos que aprender. Tenemos el seno de 210 grados, ¿no? Seno de 210 grados. Observa, por favor, mucha atención. Vamos a escribir seno de... Ahora yo voy a elaborar una sustracción, ¿no? ¿Qué voy a restar? Voy a decir, ¿no? 180. Bueno, 180. ¿Le debo sumar o le debo restar un ángulo para que me dé 210? ¿No? Tú te pones a pensar y le tienes que sumar un ángulo, ¿no? Justamente el ángulo que hay que sumarle es el 30 grados. Esa sería una manera de hacerlo. No donde si yo escribo algo así, yo me olvido del 180 y me quedo con el 30. O sea, el seno de 210 sería igual al seno de 30. Y en el capítulo 4 ustedes tienen un cuadrito donde el seno de 30 es un medio. Pero no hay que olvidarnos de que acá hay un negativo, ¿no? Como hay un negativo hay que cuidar ese negativo siempre. Negativo y negativo. O sea, la respuesta sería menos un medio. Y esa sería la solución aquí, chicos, para la pregunta número 1. ¿Ya? Bien, chicos, ahí siguiendo en la pregunta número 2 dice que calcule la tangente de 300. Lo primero que tenemos que evaluar es el ángulo. 300 grados, ¿a qué cuadrante pertenece? Si vemos, 300 es un valor que está entre 270 y 360, es decir, pertenecería al cuarto cuadrante. Y ahora me hago la pregunta, la tangente en el cuarto cuadrante, ¿qué signo tiene? El coseno y la secante son positivas, por lo tanto la tangente debe ser negativa. Menos, y escribo tangente, como este es un ángulo del cuarto cuadrante, vamos a escribir acá 360. Ahora, para que me dé 300, ¿debo sumarle o restarle un ángulo? Pensamos un poquito y tengo que restar, ¿no? Si a 360 le quito 60, me va a dar como resultado justamente, ¿cuánto? 300. Me olvido del 360 y me quedo con el 60. O sea, eso sería menos tangente de 60 grados. Y yendo una vez más a la tablita que tenemos ahí en el capítulo 4, la tangente de 60 es raíz cuadrada de 3. Como es negativa, menos raíz cuadrada de 3. Esa sería la respuesta para la pregunta número 2. Bien, seguimos ahí en la pregunta 3. Dice el coseno de 5pi sobre 6. 5pi sobre 6. Bueno, no te olvides, ¿no? Que pi lo reemplazábamos como 180, ¿no? O sea, sería 5 por 180. Todo esto dividido entre 6. A ver, 180 entre 6 es 30. Por 5, 150. O sea, lo que tenemos que calcular es el coseno de 150 grados. Eso es lo que tenemos que calcular. A ver, vamos a calcularlo aquí. Ya recuerda, es el coseno de 150 grados. Entonces, ¿cómo empiezo a abordar el problema? Preguntándome, ¿no? 150 grados, ¿a qué cuadrante pertenece? 150 es un valor entre 90 y 180. Es decir, pertenecería al segundo cuadrante. Segundo cuadrante. Y ahora me hago la pregunta. El coseno en el segundo cuadrante, coseno en el segundo cuadrante, solo es positivo acá en el segundo cuadrante, el seno y la cosecante. Por lo tanto, el coseno tendría que ser negativo. O sea, sería menos coseno
Y cuando el ángulo es del segundo cuadrante, recuerda que se usa el 180 nada más. O sea, sería 180, como que 150 sería menos 30, ¿no? Para que me dé 150. ¿Correcto, chicos? Y ahí me olvido del 180 y simplemente acá quedaría menos coseno de 30. O sea, yo me quedo solamente, ¿no? Me quedo solamente con este valor de acá, menos coseno de 30. Y el coseno de 30, según la tablita, es raíz de 3 sobre 2, ¿no? O sea, sería menos raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y esta sería la respuesta para la pregunta 3. Bien, chicos, acá me piden el seno de 150 grados. Bien, a ver, el seno de 150 grados, primero, ¿qué hacemos? Evaluamos el cuadrante. Segundo cuadrante. El seno en el segundo cuadrante. Seno en el segundo cuadrante vemos que es positivo. O sea, pongo acá más y escribo seno y uso el 180. 180 menos, ¿qué ángulo me da 150? 30 grados. Cuando yo le doy esta forma, chicos, me olvido del 180 y me quedo con el 30, nada más. O sea que voy a escribir ahí el seno de 150 grados, simplemente sería igual al seno de 30. Al seno de 30. Y el seno de 30 lo tenemos en la tablita, es 1/2, ¿no? Y esa sería la respuesta para la pregunta número 5, chicos. Bien, chicos, seguimos acá. Tangente de 135 grados. Primero ya sabes cuál es el paso. Primero evaluamos el cuadrante. Segundo cuadrante, ¿no? 135 es un ángulo entre 90 y 180. Por lo tanto, digo yo que es el segundo cuadrante. Ahora, ¿cómo o qué signo tiene, perdón, la tangente en el segundo cuadrante? El seno y la cosecante es positiva. Por lo tanto, la tangente debe ser negativa. Menos tangente, aquí en el segundo cuadrante uso el 180. 180 para que me dé 135 debo restarle un ángulo. ¿Qué ángulo? 45 grados. ¿Y qué sucede? Pues lo que sucede es que se elimina esto de acá y me quedo con el de acá, ¿no? Y ahora lo único que yo voy a hacer entonces es decir, ¿no? Entonces la tangente de 135 grados es igual a menos tangente de 45. O sea, sería, y la tangente de 45 es 1. ¿Y de dónde saco esa información? De la tablita. Sería entonces menos 1. ¿Por qué menos 1, profe? Si la tangente de 45 es 1, por el negativo que está aquí. Por eso es que saldría menos 1. Bien, chicos, seguimos acá. Secante de 225. Evaluamos el cuadrante primero al cual pertenece el 225. Y este ángulo obviamente pertenece al tercer cuadrante, ¿no? Y ahora yo me hago la pregunta. Me pregunto, ¿no? La secante en el tercer cuadrante, ¿qué signo tiene? Sé que la tangente y la cotangente es positiva, entonces la secante debe ser negativa. Menos, escribo secante. Ahora, como es del tercer cuadrante, escribo también 180. 180 para que me dé 225 tiene que ser un más. Más 45. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿qué quedaría? Quedaría que la secante de 225 grados es igual, recuerda, cuando tienes esta forma, se elimina el 180 y me quedaría menos secante de 45, perdón. Y una vez más vamos a la tablita. Secante de 45, chicos, es raíz cuadrada de 2. O sea, sería menos raíz cuadrada de 2, ¿no? Y esta sería la respuesta en la pregunta número 9. Bien, chicos, siguiendo ahí en la pregunta 11, calculé donde es coseno de 120 más 4 tangente de 217. Entonces, aquí hay que trabajar por partes, ¿ya? Primero trabajamos el coseno de 120. Vamos a calcular su valor. Entonces, ¿qué es esto que está aquí? ¿O qué cuadrante pertenece? Al segundo cuadrante. El coseno en el segundo cuadrante, coseno, aquí es negativo. Menos coseno de 120. Ah, perdón. Pero acá escribimos, ¿no? 120 lo puedo escribir como 180 menos 60. Me olvido del 180 y me quedaría simplemente menos coseno de 60. Es decir, el coseno de 120 es menos coseno de 60. Según la tablita, el coseno de 60 es 1/2. Entonces acá sería menos 1/2. El valor del coseno de 120. Ahora de la misma manera voy a calcular la tangente de 217. ¿Cómo así? Bueno, primero, 217, ese valor está en el tercer cuadrante. La tangente en el tercer cuadrante vemos que es positiva. Sería más tangente, ya que escribimos, ¿no? 180
más qué ángulo me da 217 es 37 grados. Una vez acá me olvido del 180 y me quedaría simplemente la tangente de 37 grados. Y según la tablita, la tangente de 37 grados es 3/4. Reemplazando a esos dos valores en E. E sería igual a 2 que multiplica al coseno de 120. ¿Cuánto vale? Menos 1/2. Todo más 4. Perdón, un ratito acá. Todo esto más 4 multiplicada por la tangente de 217. ¿Cuánto vale? 3/4. 3/4. Aquí simplifico 2 con 2. Quedaría menos 1. 4 con 4. Quedaría 3. Y 3 menos 1, 2. Y esa es la respuesta ahí en la pregunta número 11. Bien, y aquí en la pregunta número 13 me están diciendo ahí, calcule Q, donde Q es el seno de 150 menos el coseno de 120 más ahí la tangente de 135 grados, ¿ya? Bien, seguimos. Bien, seguimos ahí. Tendría que calcular por partes entonces, ¿no? Igual cada uno de los valores, ¿ya? Tendríamos que trabajar por partes aquí esto, chicos. Entonces vamos trabajando por partes. A ver, primero el seno de 150, ¿no? A ver, primero el seno de 150 grados. ¿Cómo calculo el seno de 150 grados? Primero evaluando el cuadrante, aunque ya lo hemos hecho, ¿ah? Ya lo hemos hecho anteriormente el seno de 150. Y el seno de 150, revisen ahí el videíto, es igual al seno de 30. Y eso finalmente es igual a 1/2, ¿ya? La tangente, el coseno de 120. El coseno de 120. Eso me parece que no lo hemos hecho. Entonces, 120 cae en el segundo cuadrante, sería negativo. Menos coseno de, y uso el 180 acá. 180 menos 60, ¿no? 180 menos 60, obviamente me da 120. ¿Sí? Y me olvido del 180 y me quedo con el 60. O sea, sería menos coseno de 60. Y eso de ahí sale menos 1/2. Y finalmente la tangente de 135, ¿sí? 135 cae en el segundo cuadrante, la tangente en el segundo cuadrante negativa, tangente de 180 menos 45. ¿Ya? Y me olvido del 180 y me quedo con tangente de 45. O sea, sería menos tangente de 45. Y tangente de 45 es 1, entonces sería esto menos 1. Y finalmente aquí el valor de Q sería igual seno de 150, eso es 1/2. Menos coseno de 120 sería menos 1/2. Y todo esto más tangente de 135 menos 1. ¿Ya? Menos 1. Entonces, ¿cómo sale esto? Menos con menos se vuelve más, o sea, sería 1/2 más 1/2. Todo más por menos 1. 1/2 más 1/2 son 2/2, ¿sí o no? 1/2 más 1/2 son 2/2. Y 2/2 es 1. Menos el otro 1 que está ahí, sale 0 la respuesta. Es decir, esta sería la solución para la pregunta número 13. Ya ahí, chicos, y con esto estamos terminando toda la parte práctica del tema.